Examen de conciencia, vía de acceso al discernimiento. Discernir es aprender a reconocer por dónde nos quiere llevar Dios para dejarnos llevar por Él, para colaborarle, por lo menos para no estorbarle. Por esto no es algo simple, sino un proceso que supone, en primer lugar, que como persona me haya acostumbrado a optar por principio por la vida. Requiere el discernimiento tener el hábito de buscar y elegir lo que nos da la vida y lo que da vida a otros. Implica que me importen los demás y sobre todo los que son mayoría en el mundo. Esa opción por la vida tiene muchas manifestaciones. Una de ellas es la autoestima positiva que se refleja, entre otras muchas actitudes, en el trabajo equilibrado, la capacidad de descansar y recuperar las fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, la disposición para el diálogo y el perdón, la apertura a descubrir lo positivo en todo y en todos. Eso conlleva un cambio radical en mi persona y sobre todo en mi comportamiento. Para que esta opción por la vida sea posible es necesario haberla descubierto dentro de mí y sobre todo dejarla brotar desde mi propio pozo, desde el manantial que tengo dentro, desde el agua viva que hay en mi interior y que es la vida misma de Dios en mí. Solo al captarme desde mis potencialidades, solamente desde el reconocer mi manantial, podré descubrir que lo sostiene es el agua viva. Es Dios mismo, en lo más íntimo de mi intimidad. Es desde ese descubrimiento tan interno, tan hecho carne en mí mismo, como de verdad puedo abrirme a la experiencia de Dios, que es vida para todos y vida en abundancia. Pero reconocer esa fuente de vitalidad en mi interior exige haber hecho previamente un proceso de sanación de los traumas y los golpes personales y haber sanado la propia herida. Discernir el Dios de Jesús, el primer discernimiento. Al conocer el barro de que estoy hecho, me doy cuenta de que tengo una serie de miedos y compulsiones que me fabrican fetiches, falsas imágenes de Dios. Por eso, un primer examen, en primer discernimiento, tiene que encaminarse a verificar si eso que yo llamo Dios refleja en realidad la imagen del Dios de Jesús que nos revela, o es una pobre percepción de Dios producto de mi propia fragilidad humana. Así voy comprendiendo que discernir es un ejercitarse, una práctica constante para reivindicar el verdadero rostro de Dios. Nuestros miedos y compulsiones nos han fabricado un Dios, con minúscula, porque pobre es su realidad, que provoca el perfeccionismo y por tanto se vuelve implacable. Nuestros miedos y compulsiones nos han hecho rendir culto a un Dios, tanto en minúscula porque su presencia nos aplasta, que nos exige cosas que cuesten, cosas que sangren, cosas que duelan, por principio. Mientras más difícil sea, más digno de Dios. Nuestros miedos y compulsiones fabrican un Dios fetiche. Continuamos con minúscula. Hecho a mi pobre medida. Es el Dios de mi propiedad a quien manejo. Lo hago a mi imagen y semejanza para mí. Nuestros miedos y compulsiones nos hacen fabricar un Dios, en minúscula, porque es muy pequeño, a quien se le puede manipular con ciertos ritos, oraciones o conocimientos esotéricos. Nuestros miedos y compulsiones nos han generado la imagen de un Dios, en minúscula, por su mezquindad, juez implacable,
que está listo para juzgarnos y castigarnos, sobre todo en lo que respecta a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Nuestros miedos y compulsiones nos fabrican un Dios, por supuesto, en minúscula, del puro placer, un Dios facilitón, el Dios del niño, que es imagen de sus proyecciones y de sus miedos. Nuestros miedos y compulsiones nos fabrican un Dios, sin variar, en minúscula, que se confunde con el poder, que se coloca en la prepotencia y que entonces nos arma los mayores embrollos. No podemos explicarnos el mal ni el dolor frente a ese fetiche. Todas estas imágenes fetichistas, ideas locas de Dios nos exigen que el primer tramo de discernimiento sea descubrir si estamos o no estamos hablando del Dios que Jesús nos reveló. Si es el Dios siempre con mayúscula, que se parece a aquel con el que Jesús mantuvo una relación filial. Por ejemplo, el Dios de Jesús es el Dios de la alegre misericordia, como lo encontramos en el Hijo pródigo. El Dios de Jesús es del amor incondicional, que nos quiere no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y precisamente cuando hemos sido más alejados de lo que nosotros hemos captado como su camino. El Dios de Jesús es el de la gracia. Es la palabra que quizás lo representa más. Todo en Él es gratuito. No se le compra con nada. No se nos vende por nada. Todo en Él, todo Él es regalo. El Dios de Jesús es el Dios del reino, es decir, de un proyecto histórico suyo para con la humanidad. Proyecto que implica la paz, la justicia, la concordia, la solidaridad, la igualdad, el respeto entre todas las personas y el equilibrio del universo. Es un proyecto que comienza ahora y termina en Dios también. El Dios de Jesús es el Dios que se experimenta, es decir, se le conoce y se le comprende desde la experiencia y no desde el conocimiento. No hay pasos ni graduaciones en su comprensión. El Dios de Jesús apuesta por nuestra libertad y nos insta a ser libres. Nos pone el amor como único criterio normativo. El Dios de Jesús es quien provoca en nosotros la esperanza que moviliza la historia. Como decíamos, nuestro primer discernimiento debe llevarnos a distinguir si estamos adorando ídolos o estamos en la dimensión del Dios de Jesús. Vale entonces preguntarse, ¿a quién busco? ¿A Dios con minúscula o a Dios con mayúscula? Así nos vamos dando cuenta. Para un momento de oración e interioridad, ¿cuáles son mis limitaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales para distinguir al Dios de Jesús? ¿Cuáles son los ambientes, palabras, expresiones o actitudes que me quitan la vida y lastima la vida de los demás? ¿Cuál o cuáles son las imágenes que tengo de Dios con minúscula? ¿Verdugo? ¿Fiscal? ¿Poderoso? ¿Inaccesible? ¿Castigador? ¿A quien todo le desagrada? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Y qué puedo comenzar a mejorar para vivir libre y volver a amar
comenzando por uno mismo. Hacer siempre y en todo lo mejor.